Bueno, vamos a intentar hacer otro vídeo sintáctico casero. Vamos a analizar la oración 46, ¿vale? Que es, desgraciadamente, todo empezó cuando fui a visitar a mi tía en Londres. Es una oración que tiene algunas cosas curiosas y por eso la he elegido, ¿vale? Lo primero que nos encontramos son que tenemos dos verbos, empezó y visitar, ¿vale? Nos encontramos con un nexo, ¿vale? Un nexo cuando, que ya ha aparecido varias veces y que os lleva a engaño, entonces voy a insistir en esa idea. Cuando no introduce subordinadas temporales, si veréis el cuadro de las subordinadas temporales veréis que no está. ¿Cuándo puede introducir subordinadas condicionales? Si podemos cambiarlo por sí, la oración sigue teniendo sentido. Y no es el caso, no puedo decir todo empezó si fui a visitar a mi tía a Londres. O puede introducir subordinadas de relativo libres. Fijaos que ese cuándo en realidad tiene un antecedente que no decimos, pero que está ahí. Todo empezó en el momento cuando. Es decir, podríamos decir que tiene el antecedente dentro, ¿vale? Y por lo tanto es un adverbio relativo que introduce una subordinada de relativo. Lo que sí es cierto es que esa subordinada de relativo introducida por cuando va a hacer la función de complemento circunstancial de tiempo, pero no es una circunstancial de tiempo. Bien, más cosas que encontramos aquí. Encontramos, fijaos, un adverbio, esto está desenfocado, a ver si se enfoca, desgraciadamente. Un adverbio que está separado de la oración por una coma y que, si os fijáis, es una especie de comentario a todo el significado de la oración. Todo empezó cuando fui a visitar a mi tía en Londres, desgraciadamente, ¿vale? Por lo tanto, se trata de un complemento oracional, que los olvidamos porque salen poco, pero que están ahí, ¿eh? Una especie, recordad que muchos de los complementos oracionales funcionaban como una especie de comentario a lo que decía la oración. Por lo tanto, ya no lo podemos, si queréis, hasta quitar de en medio. Ponemos desgraciadamente, es un complemento oracional. Si queréis podéis poner incluso que es un grupo adverbial, porque es un adverbio y que solamente tiene un núcleo. Lo quitamos de en medio y nos queda la oración. Ya hemos visto el nexo, por lo tanto aquí podemos poner el corchete, ¿vale? Que nos indica que ahí tenemos una oración subordinada y ya sabemos que hace la función de complemento circunstancial de tiempo. Bien, tenemos un todo, ¿eh? Y ese todo es el sujeto grupo nominal, ¿vale? Tenemos que recordar que todo es un pronombre en esta oración, puede ser otra cosa en otros contextos, y que los pronombres pueden hacer la función de sujeto, puede hacer la función de núcleo de un grupo nominal, sujeto, o de cualquier grupo nominal que haga cualquier otra función, ¿de acuerdo? Todo es el sujeto y tenemos un predicado verbal, grupo verbal, donde el núcleo es empezó, núcleo verbal, ¿vale? Luego ya hemos dicho que todo eso se va desenfocando, estupendo. Es el complemento circunstancial de tiempo, ¿vale? Y que es una oración subordinada de relativo libre, ¿vale? Vamos ahora a analizarla. Metemos el nexo dentro del predicado porque cumple función. Recordar que todos los nexos relativos cumplen función. Predicado verbal, grupo verbal, sujeto omitido yo, ¿vale? Aquí lo escribo pero no lo veis. Vale. El núcleo verbal
es fui, del verbo ir, ¿vale? Lo ponemos aquí, núcleo verbal. Cuando, además de nexo, será complemento circunstancial de tiempo, ¿vale? Y a visitar a mi tía en Londres es un complemento circunstancial de finalidad. Podemos analizar esto de dos maneras. Una es considerar que se trata de una oración subordinada final, y en ese caso tendríamos que considerar que la preposición a hace de nexo, que todo lo demás sería predicado verbal, grupo verbal, que tendría un sujeto lógico, ¿vale? Que sería yo, es decir, quien realiza la acción visitar aquí es el hablante, el emisor del mensaje, la primera persona, y por lo tanto, aunque el verbo visitar es una forma no personal del verbo, podemos considerar que sí tiene un sujeto lógico, porque sabemos quién realiza esa acción. ¿De acuerdo? Predicado verbal, sujeto yo, el núcleo verbal es visitar. A mi tía sería complemento directo. La visito. Mi tía es visitada, puedo pasarlo a pasiva y se convierte en sujeto. Es un grupo preposicional. Y en Londres es un complemento circunstancial de lugar. También un grupo preposicional, ¿vale? Como todos los grupos preposicionales, tenemos el enlace y el término. En este caso es un grupo nominal que tiene actualizador y núcleo. Y el grupo preposicional en Londres tiene un enlace, tiene un término y tiene, que es grupo nominal, que solamente tiene núcleo. Recordad que las finales, casi todas ellas, se pueden resolver de otra manera. Es decir, poner complemento circunstancial de finalidad, poner grupo preposicional, donde la preposición a sería el enlace y el término visitar a mi tía en Londres sería una oración subordinada sustantiva. Ambas formas son correctas, ¿de acuerdo? Bueno, esta oración tenía interesante la aparición de un complemento oracional que a veces se nos olvida, el hecho de que haya un pronombre como sujeto que a veces os cuesta verlo, que haya un complemento circunstancial de finalidad introducido por a en vez de por para, que a veces también nos despista, y bueno, y esas dos maneras de poder resolver el complemento circunstancial de finalidad. Bueno, creo que ya está todo y espero que os haya quedado claro.